Comenzamos con la miniserie Extendido de sangre periférica. Capítulo 1. Técnica de extendido de sangre. Tenemos que tener en cuenta la medida del portaobjeto. Este mide un largo de 76.2 milímetros, que representaría 7.6 centímetros, y un ancho de 2.5 centímetros. Esto es importante al momento de realizar el extendido. ¿Qué tubo van a utilizar? Van a utilizar un tubo tapalila, el que se utiliza para la biometría hemática, el mismo que se utiliza para la velocidad de sedimentación. Tiene que ser el tubo tapalila, que es donde vamos a realizar el hemograma. No va a ser ni el tapa verde, ni cualquier otro que tenga anticoagulante. No, específicamente es el tubo tapalila, en cualquiera de su degradación. Porque hay unos tubos tapalila que son más oscuritos, como lo pueden observar en la imagen de abajo, unos que son más claritos. Si tienen confusión, porque a veces la tapa se ve como rosada, ustedes en la etiqueta del tubo tiene que decir que el anticoagulante que se utiliza en ese tubo es el ECTA, independientemente de la concentración de potasio que tenga el tubo. El anticoagulante debe ser ECTA. Que homogeneizar la muestra antes de agregar la gota en el extendido. Ustedes las van a mezclar suavemente unas 8 veces antes de aplicar la gota sobre la lámina portaobjeto, porque si no, esta se va a sedimentar, igual como ocurriría con una velocidad de sedimentación, y va a quedar toda la parte del plasma en la parte superior y el paquete globular en el fondo. O puede ser que ustedes macroscópicamente la vean homogénea, pero si ya tiene ratito en posición vertical, esta se va a ir desplazando hacia el fondo, los elementos formes. Siempre deben de homogeneizar la muestra antes de colocar la gota sobre la lámina portaobjeto. Dispensadores que vamos a utilizar para realizar el extendido. Puede ser, hay dispensadores que ya vienen automáticos. Son unos aparaticos de plástico que se le colocan, se le insertan al tapón del tubo donde contiene la muestra, y esto crea un agujerito como si fuera el mismo capilar, que cuando ustedes hacen presión sobre la lámina, él dispensa una gota de sangre. Estos dispensadores deben de tener cuidado al momento de presionar, porque si ustedes hacen demasiada presión al tubo, va a botar más cantidad de muestra de la necesaria. También pueden usar tubos capilares para la muestra, para la dispensación de la muestra. No tienen que llenar las 3/4 partes como si fuera un hematocrito, llenan solamente una parte y colocan una gotita en un extremo de la lámina. También pueden utilizar, como la dispensación de la muestra es una gota, pueden utilizar pipetas automáticas para dispensar una gota sobre el portaobjeto. ¿Qué no se recomienda? Realizar la dispensión con jeringa y aguja, porque esto puede crear hemólisis de los glóbulos rojos, y tampoco del tapón de la muestra, del tubo, porque ¿qué hacen muchos? Cuando mezclan, como queda cierta cantidad de sangre pegada al tapón, lo que hacen es que le dan un golpecito al tapón contra el portaobjeto y queda una gota. Pero muchas veces la dispensación de la muestra es mucha y los extendidos quedan muy gruesos y van a tener que repetir el extendido. La lámina portaobjeto debe estar limpia. Por mucho que venga en el que esté nuevo el paquetico de las láminas portaobjeto, ustedes deben de limpiarla nuevamente. Lo pueden hacer solo con papel filtro, o si desean, le agregan alcohol y esta la limpian con papel filtro y esperan unos segundos para así poder proseguir a realizar el extendido. Para realizar el extendido,
van a utilizar dos láminas portaobjeto. Una que va a ser la lámina base donde van ustedes a realizar el extendido. Y la segunda lámina portaobjeto va a ser la lámina extensora, con que ustedes van a extender la sangre por todo el portaobjeto de base. ¿Qué significa el 1 y el 2? Digamos que hay dos métodos o dos formas de las personas cuando agregan la gota de sangre. Hay personas que agregan la gota de sangre y deslizan de derecha a izquierda la lámina extensora hasta que toque el borde de la gota de sangre. Y en mi caso yo lo realizo, yo coloco la gota de sangre y coloco, guiándonos por la imagen, del lado izquierdo la lámina extensora, la extiendo un poquito hacia la derecha que toque la gota de sangre y dejo que la gota de sangre se extienda por todo el borde de la lámina extensora y de allí es que yo realizo el movimiento. ¿Por qué lo realizo así? Porque así yo me aseguro que toda la gota de sangre que yo agregué la voy a extender. Hay personas, y también es válido, que realizan la primera opción. Ellos lo que hacen es que colocan la gotita de sangre, colocan la lámina extensora que también toque la gota de sangre y se extienda por capilaridad. Pero ¿qué pasa? Que aquí la gota de sangre, digamos la mitad o un poquito menos de la mitad, va a quedar en este punto. Al momento de ustedes extender, va a quedar un punto que se va a notar la gota de sangre donde está ubicada la gota de sangre y el recorrido. Entonces va a quedar parte de esa gota al inicio de la lámina y no va, para mí no es una muestra representativa porque ya de por sí solamente estamos agarrando una gota de la lámina, estamos dejando otro fragmento o parte del fragmento en la parte inicial del portaobjeto. Deben tener en cuenta que independientemente de donde ustedes coloquen la gota y de donde ustedes vayan a colocar la posición del portaobjeto que va a ser el que va a ser el extensor, ya sea al final, en este caso de la lámina, para hacer un recorrido primero de derecha a izquierda, o al inicio de la lámina para hacer un recorrido único de izquierda a derecha, el ángulo que van a realizar o que van a colocar la lámina extensora con respecto a la lámina de base va a ser de entre 30 y 45 grados, que es lo ideal porque depende del ancho del ángulo que ustedes dejen o coloquen su mano al momento del extendido, este va a estar o más grueso o más fino. Lo ideal es que esté a 35 grados, pero puede estar entre 45 y 30 grados. Independientemente de la posición donde ustedes vayan a colocar la lámina extensora al momento de tocar la gota. En este paso, ya ustedes colocaron la gota, colocaron la lámina extensora, ya sea del lado derecho, perdón, o del lado izquierdo, lo tocaron la gota con la lámina extensora, deben de dejar que la gota se llene por capilaridad en el borde de la lámina extensora. No es que van a colocar la gota, apenas la tocan y de una vez hacen el extendido. No, porque si no lo que le va a quedar es una línea recta prácticamente. Y no se va a extender porque el extendido debe ser tanto a lo largo como a lo ancho. Deben dejar que se llene por capilaridad, independientemente si lo hacen de derecha o izquierda. Al momento que se llene por capilaridad, en ese instante, ustedes realizan el movimiento de manera uniforme hacia la derecha o izquierda, depende si son derechos o zurdos, manteniendo siempre el ángulo de 45 grados, no se les vaya a olvidar. No es que arrancaron con 45 y a manera que fueron avanzando, fueron alzando la lámina, o sea, ampliando el ángulo. No, ese ángulo de 45 se debe mantener. Entonces realizan su movimiento uniforme manteniendo el ángulo
desde el inicio hasta el fin. ¿Y qué le va a indicar en qué momento parar? Como esto se llena por capilaridad, al momento que ustedes van avanzando, van a notar que la sangre se va haciendo, o el extendido, mejor dicho, se va haciendo más finito a medida que van avanzando. Y él mismo se va a formar la cola del extendido y ahí es cuando se van a detener o a parar, pero no es que se van a detener a dar un frenazo, no. Ustedes extienden y ya cuando ven, alzan. Alzan la lámina extensora y le va a quedar perfectamente la forma del extendido. Entonces, este extendido debe ser fino, así como pueden observar, debe estar sin burbujas y homogéneo. Eso quiere decir que desde el inicio hasta el fin no debe haber ni espacios en blanco, ni zigzag, ni frenazos al momento. Debe ser algo homogéneo y en un solo movimiento. ¿Qué tamaño debe ser el extendido? La lámina aproximadamente mide 7.6 centímetros de largo. El extendido debe ocupar aproximadamente el 75% de lo que mide la lámina portaobjeto o lámina base. Si ustedes hacen un cálculo, según la imagen que estamos viendo, abarca aproximadamente el 75% el extendido. Que la muestra era muy pequeña o el extendido me salió muy corto. Hay extendidos que también tienen la forma correcta o la forma ideal. Eso sí, pueden ser cortos, pero debe ser mínimo de 3 centímetros. 3 centímetros es aproximadamente donde está la línea verde. Este es el inicio, o sea, donde aquí colocamos la gotita. Hicimos el extendido y hay extendidos corticos que salen muy bien y se le nota su cabeza, su cuerpo y su cola. ¿Cómo vamos a identificar el extendido? De que nos quedó bien. Primero, vamos a partir de la cabeza. La cabeza es donde colocamos la gota inicial de sangre. Debe de tener un cuerpo. La cabeza es la parte más gruesa porque es donde estaba la mayor concentración. Aún no se había empezado el extendido como tal. Un cuerpo, una monocapa y una cola. En muchas biografías van a ver que el cuerpo y la monocapa es lo mismo o forma parte. Esto es más que todo como que un gráfico de que ustedes tengan idea más o menos de las partes que tienen que ver, pero obviamente cuando ustedes hagan un extendido no va a estar la cabeza, el cuerpo y la cola exactamente definida, sino que lo van a ver por el grosor del extendido. Aquí va a estar más grueso, se va a ver más acumulación de eritrocitos, que es obviamente lo que más se ve de hemoglobina. Y a medida que ustedes van avanzando, el extendido se va poniendo más clarito, la intensidad de la hemoglobina va disminuyendo. La parte final van a encontrar la cola. Entre la cola y el cuerpo está la monocapa. No hay exactamente una medida que me diga el primer centímetro es cabeza, del segundo al tercero es el cuerpo, del tercero al cuarto es la monocapa y del cuarto al quinto es la cola. No. Uno lo toma las partes o sabe de que el extendido quedó bien, es en función a la degradación del color que queda el extendido. O sea, lo más intenso a lo más clarito. Si tiene esta intensidad de degradación del extendido y tiene el ancho suficiente, el extendido quedó bien. Pero si tiene esta degradación, pero el extendido quedó muy finito, o sea, solamente como una línea, hay que repetirlo. La teoría nos indica que la extensión debe ser aproximadamente el 75% de la lámina cubreobjeto o la lámina base. Pero la realidad es que hay frotis que son mucho más pequeños que abarcan menos del 75% de la lámina y se ven perfectamente bien, se pueden distinguir la cabeza, el cuerpo y la cola. Y como pueden observar, se ve esa degradez en la intensidad del color.
en los frotis. En este primer frotis es lo que le decía antes, que colocan la gotita antes de la lámina y hacen que corra por capilaridad y queda la marca. ¿Qué pasa? Que aquí también queda parte del material y ustedes no saben si al momento que ustedes colocan la gota, cómo se extiende o se distribuyen las células. Si toman solamente la mitad de la gota, ustedes no saben si en el centro qué tipo de células quedaron. Por eso, de preferencia, coloquen la lámina antes de la gota, para efectos de la imagen, la tocan, espera que se llenen por capilaridad y ya hacen su extendido. Lo ideal es que quede el extendido el 75% del espacio, pero con extendidos más pequeños, igual quedan frotis muy bien hechos, siempre y cuando se puedan distinguir macroscópicamente las tres partes, cabeza, cuerpo y cola. Los espero en el próximo episodio.